¿verdad? Las 3 llaves para la oración efectiva. Y estas 3 llaves nos van a ayudar a formar una defensa legal y efectiva, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las cortes celestiales y todo lo que sucede ante las cortes es algo legal, ¿verdad? So, vamos a aprender 3 puntos súper importantes. Um, el objetivo de esta clase es, ahí la pueden ver. Al finalizar de esta sesión, cada participante conocerá la función y la importancia de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio y la importancia y la función de entregar nuestras vidas, ¿verdad? De acuerdo al versículo principal, Apocalipsis 12:11. Y vamos a empezar ahí. Vamos a empezar con ese versículo, pero déjenme leer el versículo 10, el que está antes de este, solamente para entrar y que le dé una perspectiva más grande a cada una de ustedes. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego aquí está, el versículo 11, y ellos le han vencido a este acusador por medio de 3 cosas, la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y estas 3 cosas vamos a entender hoy que es en un nivel más profundo y esperamos de que Dios sea el que nos dé la revelación, que nos hable en nuestro corazón. Amén. So, tenemos 3 puntos, 3 claves y aquí iniciamos. Las 3 llaves para la oración efectiva y que nos van a ayudar a formar una defensa legal delante del trono de Dios, delante de las cortes celestiales. El primero es la sangre del Cordero, la palabra de mi testimonio y entregando nuestras vidas. Iniciamos con la sangre del Cordero. Cuando estamos hablando de una corte, hablamos acerca de, uno conoce que hay diferentes personas que participan, hay diferentes grupos o personas que hablan dentro de la corte, ¿verdad? Está el juez que tiene una voz dentro de la corte, los abogados tienen una voz, el jurado tiene una voz, pero en específico, una voz muy importante dentro de la corte es la de un testigo. ¿Por qué? Porque el testigo provee evidencia por parte del testimonio que habla. Y esto es muy importante porque esta evidencia puede traer claridad, es el caso, ayuda a definir el veredicto final. So, el testigo es alguien muy principal y lo que el testigo habla dentro de la corte es muy importante. En Hebreos, y ahí lo pueden ver, Hebreos 12, del 22 al 24, es muy interesante porque nos está revelando, nos está mencionando una lista de todos aquellos que participan y que sus voces son oídas dentro de las cortes celestiales. Y ustedes pueden ver ahí, lo pueden leer, ¿verdad? Menciona a Jesús, menciona al juez, al juez, menciona a el espíritu, los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Y tiene una lista, los ángeles también, de todos aquellos, pero donde nos queremos concentrar es la última parte del versículo 24. Y dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre es mencionada en la lista de aquellos que dan testimonio dentro de las cortes celestiales. Esto es muy importante, llegar a entender. Yo sé que usamos la sangre de Cristo, la sangre de Dios nos lava, nos limpia, nos cubre, pero que tenemos que entender cómo es que es efectiva en nuestras vidas si es que vamos a clamar a ella. De que la sangre habla en las cortes, tiene una voz dentro de las cortes celestiales, es muy importante. Y es interesante, miramos la sangre de Abel. Menciona que esta sangre que habla en las cortes, habla algo mejor, tiene un testimonio mejor que aquel que el de Abel habló. Y si rápidamente unos conocen, otros no, ¿verdad? En el principio, en Génesis, capítulo 4, ¿verdad? Ahí es cuando Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva, presentan una ofrenda delante de Dios y Abel, su ofrenda es agradable delante de Dios. Pero Caín se molesta, ¿verdad? Caín se enoja,
Caín, aunque es advertido por Dios de que no se enoje, Caín decide enojarse de todos modos y el resultado es que asesina a su hermano, Abel, ¿verdad? Y llega el versículo 9, capítulo 4 de Génesis, versículo 9, y Dios llega y le dice, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y Caín muy molestado aquí, pues yo no soy guarda de mi hermano, yo no tengo nada que ver con andar cuidándolo, él ya está grandecito, ¿verdad? Y Dios sabe de lo que ha sucedido, pero está enfrentando a Caín y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y en otra versión dice, y reclama justicia. La voz de la sangre de Abel ha venido delante de mí y clama justicia. Es lo que Dios le dice a Caín. Mire, la sangre de Abel no pudo ser silenciada en el nivel, en la dimensión espiritual, y testificó ante el juez de las cortes celestiales. Estas son cosas muy importantes que estamos entendiendo. Está poniendo una base para entenderle que la sangre tiene una voz, y en lo espiritual es una voz muy importante. ¿Por qué? Porque mire, en base del testimonio de la sangre, de lo que habló la sangre de Abel delante de Dios, de que reclamaba justicia por la injusticia de su hermano, Caín fue sentenciado. Dios dio un veredicto, Dios juzgó y dio un veredicto a Caín basado en el testimonio de la sangre de su hermano. Si la sangre de Abel pudo tener ese impacto delante del juez, si la sangre de Abel pudo hablar en aquel entonces, la palabra está diciendo aquí en Hebreos que hay una sangre que habla hoy. Hay una sangre que todavía sigue hablando hoy. La sangre de Abel habló en aquel entonces, pero ya no habla hoy. Pero hay otra sangre, y aquí es donde entramos, la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús es la sangre que tiene una voz presente en este momento delante de las cortes celestiales. Y si la sangre de Abel pudo hablar un testimonio que rindió un veredicto, eso es algo tremendo. Y miren, habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué quiere decir? Que esta sangre del Cordero, cuando habla, no miente. Cuando habla, no presenta excusas por usted o por mí. Cuando habla la sangre del Cordero, habla una palabra, habla un testimonio mejor, más claro que cualquier clamor que nosotros podamos presentar. Cuando la sangre de Dios habla por nosotros, habla verdad. ¿Verdad? Aquí queremos entrar. Hay 6 cosas que la sangre de Jesús hace y nos va a llevar a conocer la sangre de una manera increíble. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús, la sangre del Cordero que fue derramada, hace 6 cosas delante del trono, delante de las cortes celestiales. ¿Verdad? La primera es que la sangre de Jesús profetiza. ¿Qué quiere decir con esto? Que habla activamente, está hablando en este momento. ¿Qué quiere decir que habla activamente? ¿Qué quiere decir que profetiza? Quiere decir esto, que lo que dice, que la verdad que habla delante de las cortes es relevante, no es obsoleta. Las palabras, el testimonio que presenta no es anticuado. No habla palabras, no habla promesas vencidas que ya no nos aplican a nosotros, sino que da un testimonio efectivo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero no es incompetente. Lo que habla la sangre tiene un impacto en todo el futuro de nuestras vidas. Esto es profetizar. La sangre del Cordero profetiza. La segunda cosa que la sangre del Cordero hace es que habla perdón. Porque cuando la sangre del Cordero habla en las cortes y habla perdón, da testimonio del perdón en nuestras vidas. Da testimonio del perdón que hemos recibido de parte de Dios y del perdón en nuestras vidas que hemos otorgado y le hemos dado hacia los demás. Esto es muy, muy importante, porque si usted no ha perdonado y la sangre está hablando de un perdón, entonces su testimonio va en contra de lo que la sangre está hablando y la sangre no habla mentira. Así es que esto es muy importante. Miren, estamos aprendiendo cómo formar
una defensa legal en contra del acusador, no en contra de la sangre. So, tenemos que vivirlo, tenemos que serlo. So, cuando la sangre habla perdón, tiene que ser una realidad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esto es algo muy clave. Cuando perdón es el testimonio de la sangre de Cristo, proporciona bases para que el juez, para que Dios tenga el derecho legal de perdonar nuestros pecados. Y también nos da el derecho a nosotros, el derecho legal de nosotros ser perdonados por Él. Porque nos limpia, nos trae perdón a nuestras vidas. Amén. Hebreos 9:22, ahí está el versículo, dice que la ley exige que casi todo sea purificado por medio de la sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando estamos de acuerdo, cuando concordamos con lo que la sangre de Cristo habla en las cortes y cuando habla perdón, también nos permite vencer al acusador. No solamente nos permite ser perdonados, no solamente le permite a Dios, el juez, perdonarnos, pero nos ayuda a vencer al acusador. ¿Por qué? Porque si nuestra falta es removida por el juez, si nuestra falta es limpiada y perdonada por el juez, por causa del testimonio de la sangre de Jesús, entonces el acusador es desarmado y no tiene algo que presentar en nuestra contra delante del juez. Y si no tiene nada que presentar, si su única herramienta era venir a acusarte de que no has perdonado, pero tú sí has perdonado y la sangre de Cristo viene y dice, hay perdón en el corazón de esta persona, ha sido lavado, entonces el caso y la demanda en contra de nosotros de parte del acusador se disuelve y se cancela. Esto es algo grande, esto es poderoso, pero para que esto suceda, acuérdense, el perdón debe ser verdadero en nuestro corazón, porque la sangre solamente va a hablar verdad, no va a hablar una excusa para nosotros. Nuestra oración debe de ser, Señor, te pido que tu sangre hable y testifique por mí. Te doy gracias que tu sangre habla por mí y pido que este pecado, que esta falta, que sea lo que sea cubierto con y por la sangre de Jesús. Este es el poder del testimonio de la sangre ante las cortes celestiales cuando habla perdón. Así es que permitamos que la sangre de Jesús hable por nosotros. La tercera cosa, la sangre hace delante de las cortes es que identifica a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, ustedes ya conocen, el sumo sacerdote entraba en el templo una vez al año, el día de la expiación, para cuando se entraba y cuando entraba al lugar santísimo, se rociaba la sangre de un cordero sin mancha, un cordero que se había escogido para sacrificio, pero su sangre se rociaba y esa sangre de ese cordero le concedía a Dios el derecho legal de remover los pecados de todo el pueblo de Israel por un año más. Bajo el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Allí Hebreos 4:14, allí lo pueden ver. Y su sangre, la sangre que él derramó por nosotros, esa sangre está testificando ante las cortes celestiales y está haciendo el mismo efecto. Ha sido rociado sobre nosotros, hemos sido cubiertos por la sangre de Jesús y ahora su testimonio delante de las cortes permite que esta sangre perfecta, esta es una sangre no contaminada de un cordero sin mancha llamado Jesús, que testifique y le conceda al juez el derecho legal de no solo de remover nuestros pecados, pero perdonarnos completamente, no solo por un año más, pero para siempre. Esto es algo poderoso. La sangre de Jesús es un testigo legal que habla una verdad, que activa la justicia de Dios. La cuarta cosa, testifica la sangre. Cuando testifica delante de las cortes, la sangre de Jesús testifica contra cualquier y toda acusación de Satanás. Y esto es algo muy, muy importante. Porque si la sangre habla verdad, cuando testifica,
expone la mentira del acusador. Cuando la verdad se hace presente, siempre expone mentira. Cuando usted se llena de verdad, de la palabra de Dios, va a exponer la mentira dentro de nosotros y la va a cancelar. Eso es muy importante. El testimonio de la sangre testifica verdad y testifica en contra de toda mentira que el acusador tiene en contra de usted. Y expone esas mentiras. Cuando las mentiras o un falso testimonio o evidencia corrupta son descubiertos en una corte, el caso se desacredita y es cancelado. Porque se expone que toda la base de la acusación que venía en contra de usted es falsa. Cada acusación que el enemigo pueda traer en nuestra contra ante las cortes celestiales, tenemos un derecho legal de usar en nuestra defensa, en nuestro equipo, la sangre de Jesús como un testigo poderoso para cancelar toda acusación en contra de nuestra familia, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestras vidas, en contra de nosotros. Expone la mentira del enemigo, le cancela su caso delante del juez. Amén. No hay acusación. Tengamos esto muy claro, por favor. No hay acusación que el enemigo pueda traer y presentar en tu contra que la sangre de Cristo no pueda contestar o contrarrestar. No hay nada que va a poder sorprenderla a la sangre de Cristo que no pueda tener una defensa en contra de lo que el enemigo venga a traer en contra de ti. Amén. Por eso la palabra dice que no hay arma forjada en tu contra que prospere. Tenemos aliados poderosos y un aliado grandísimo es la sangre de Cristo. Amén. Debemos de conocer y entender lo que la sangre hace si vamos a vencer al acusador por medio de ella. Usemos a nuestro equipo de defensa. Tenemos un abogado llamado Jesús que aboga por nosotros y tenemos a su testigo principal que él usa, que es la sangre del Cordero de Dios. Número 5, testifica de la fidelidad y la naturaleza legal de Jesús. Si confesamos, dice 1 de Juan 1:9, nuestros pecados, Él es fiel y justo. Le está dando una credibilidad delante de la corte celestial. Jesús puede usar este sacrificio que hizo. ¿Por qué? Porque hay requisitos que la corte pide y Él llena estos requisitos, dice la sangre. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, todo aquello que nos hace injustos, toda iniquidad que haya en nosotros. El lenguaje de este versículo, la palabra fiel, cuando dice que Él es fiel, habla de la naturaleza de integridad de Jesús, de Dios, de mantener el pacto con nosotros. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, todo lo que Él hizo por nosotros, Él mantiene en pie. Justo, Él es fiel y justo. Cuando dice justo, habla de la naturaleza legal de Jesús, de la credibilidad aceptable de Él ante las cortes celestiales. Jesús es fiel y justo para perdonarnos a nosotros. Al confesar nuestros pecados, activamos la dimensión legal en la que Dios está operando para que la sangre hable por nosotros y testifique de la credibilidad legal de Jesús y por lo tanto le concede a Dios el derecho de perdonarnos. Muy, muy importante. Vencemos por la sangre de Jesús porque esa sangre cubre todas nuestras faltas cuando nos arrepentimos verdaderamente. La sexta y la última cosa que la sangre de Jesús hace. Habla de la pasión de Jesús por su gente, por su pueblo, para que ellos puedan recibir por medio del Cordero, del sacrificio que hizo, las recompensas de los sufrimientos que Él experimentó. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre del Cordero clama ante las cortes celestiales todo por lo que Él derramó la sangre, su sangre, amén, para que se hagan realidad en nuestras vidas todas aquellas promesas de Dios y seamos herederos en este momento, para que se manifiesten, para que lo vivamos, para que lo heredemos.
La sangre trae perdón y protección, pero también clama la voluntad de Dios para nosotros, que sabemos que es una voluntad buena, agradable y perfecta. El deseo de Dios es para nosotros es que seamos bendecidos y no maldecidos, es que seamos sanos y no enfermos, libres y no esclavizados, de que vivamos en abundancia y no en escasez, que tengamos dominio y no que seamos dominados, que vivamos en autoridad y poder y no vivamos débiles e impotentes, de ser cabeza y no cola, de ser más que vencedores y no vivir en fracaso, de prosperar y no vivir en estancados, de vivir y de no morir. Esas son todas estas son razones, el por qué Él derramó su sangre para que seamos beneficiados, para que seamos bendecidos. Estas y muchas más promesas, la sangre clama delante de la corte celestial del por qué fue derramada por nosotros. Y cada una de ellas son derechos legales que vienen a ser un deseo en el corazón de Dios, vienen a ser una realidad de nuestras vidas por causa del testimonio de la sangre del Cordero, que nos libera de toda acusación del enemigo, que nos trae el perdón de nuestros pecados. Y cuando somos limpios por causa de esa sangre derramada, todos esos derechos nos pertenecen automáticamente. La palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Cuando la añadidura quiere decir que eso ya te pertenece, pero no lo puedes obtener si no entras en un proceso legal. Esa es la justicia de Dios. Y buscar el reino de Dios es buscar entrar delante del trono de su presencia, ante las cortes celestiales. Amén. Así es que la sangre habla estas 6 cosas. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él tiene planes para prosperarnos, planes mejores de un futuro y no de un pasado. Amén. Así es que vamos hacia adelante. La sangre de Dios, Jesús está aquí para ser un testigo fiel para nuestra causa. Amén. Esa es la sangre del Cordero. Por eso es que vencemos por medio de ella. Ahora, la segunda parte. Vencieron por causa de la palabra de su testimonio. ¿Qué quiere decir esto? La palabra testimonio, muy importante, es un término legal, dado por aquellos o todos aquellos que he considerado como un testigo. ¿Ok? Es información importante. Un testimonio es información importante, es evidencia o prueba legal, según el diccionario. Es una declaración de la verdad y es una declaración de los hechos. Un testimonio es algo muy importante. Aparte del testimonio de la sangre de Cristo, hay otras cosas que son recibidas como testimonio en las cortes celestiales, incluyendo las palabras que nosotros hablemos. Aquí nos viene una responsabilidad grande a cada uno de nosotros de cómo vivimos nuestra vida diaria, qué es lo que hablamos cada día en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que saber y hablar con sabiduría. Así que una de las cosas más importantes de las que debemos estar seguros es que nuestras palabras sean, lo que hablemos sea conforme de acuerdo o estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a entrar, quiero llevarlos aquí. Ezequiel 37, ahí está el pasaje del Valle de los Huesos Secos. ¿Ok? Ustedes ya conocen, el Espíritu de Dios viene, la mano de Dios lleva a Ezequiel a este valle y Ezequiel dice, aquí hay huesos extremadamente secos. Esto es muy, muy, muy interesante que él dice que son extremadamente secos. Sus ojos están viendo, sus ojos están recibiendo información que él está procesando en su naturaleza humana. Y él dice, son extremadamente secos. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y Ezequiel dice, no le dice sí, no le dice no. Le dice, bueno, Señor, ¿tú lo sabes? ¿Tú eres Dios? ¿Tú lo sabes? La respuesta de Ezequiel nos revela de que había una batalla interna en Ezequiel, entre lo natural de él, lo que sus ojos estaban viendo, huesos que obviamente si los ves dicen, no, están muertos, estos no pueden tener vida.
Él estaba batallando con eso y con la voz de Dios. Estaba batallando con lo natural y lo espiritual, con lo que sus ojos veían y con lo que la voz de Dios le decía. Porque Dios le dijo, pues háblale a estos huesos y diles que vivan. So, Ezequiel estaba entre dos cosas, su naturaleza y la naturaleza de Dios. Él tenía que escoger, tuvo que elegir si creerle a sus ojos, al estado natural de lo que él veía, o creerle a lo que Dios le estaba diciendo por medio del Espíritu en el estado espiritual. Y gracias a Dios que Ezequiel eligió estar de acuerdo con lo que escuchó de lo invisible, de lo que a pesar de lo que él miraba, iba en contra de toda la lógica, iba en contra de todo su razonamiento, todo lo que él estaba viendo con sus ojos, pero él decidió hablar de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo. Aquí hay vida. Sus ojos le decían, aquí hay muerte. Y Ezequiel habló, Ezequiel profetizó de acuerdo con lo que Dios dijo. So, fue en contra de toda su lógica, fue en contra de todo. Y él simplemente testificó lo que Dios había hablado. Él aceptó, él decidió creer lo que Dios habló más de lo que él podía ver por sí mismo. Como dije, esta parte requiere que tengamos discernimiento y requiere que tengamos fe. Cuando Ezequiel habló, creyendo lo que Dios había dicho, dio testimonio delante de las cortes celestiales. Esto permitió que los huesos secos se convirtieran en un ejército viviente, en un ejército poderoso y fuerte. Todo esto sucedió basado en lo que Ezequiel eligió creer y profetizar, la realidad de Dios. Ezequiel habló la realidad que escuchó de la voz de Dios. Debemos de tener cuidado, y aquí estamos, miren, hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar o reaccionar por el estado natural de las cosas o situaciones en nuestras vidas. No importando qué tan imposibles se vean o parezcan, siempre la realidad de Dios será mejor y será mayor que nuestra realidad en la tierra. Nuestra fe en lo invisible debe de estar por arriba de lo que podemos ver en lo visible. Mateo 6:33 nos dice, Jesús nos aconseja que busquemos primeramente el reino de Dios, como dijimos antes. Esta debe ser nuestra prioridad. Asegurarnos que veamos la realidad de Dios acerca de nuestra situación que estamos pasando antes de que nosotros tratemos de reaccionar a nuestra situación emocionalmente o físicamente. Buscad primeramente el reino de Dios antes de que te estreses. Buscad primeramente de Dios antes de que te preocupes por lo que el doctor te dijo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y verás que todas las cosas caerán en su lugar porque Dios te da derechos. Dios pone todo en su lugar. Dios está por ti y no contra ti. Pero si tú reaccionas conforme a tu naturaleza, si Ezequiel hubiera hablado y testificado conforme a su naturaleza, lo que él miraba, él hubiera dicho, no, estos huesos están extremadamente secos y aquí no hay vida. Y allí nunca se hubiera levantado ningún ejército. So, hay que ver qué es lo que decidimos testificar en nuestras vidas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué testimonio profetizas tú? ¿Qué es lo que estás hablando tú? ¿Qué es lo que crees en tu vida diaria? Y miren, en Números, y vamos a ir cortando, digo, es mucha información, pero es información importante. En Números habla acerca de los 2 espías que Moisés había mandado, Dios le había instruido que mandara 2 espías a ver la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Y Dios mandó 12, pero lo interesante es que 10 de los 12 regresaron y dieron un testimonio negativo. Dieron un testimonio donde, no, ahí hay gigantes, esa tierra se traga a la gente, nosotros somos como langostas en comparación con los que están allí. Todo negativo, todo lo que vinieron a dar un testimonio basado en lo que sus ojos vieron. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron lo mismo, pero vinieron con un testimonio
positivo, un testimonio diferente, no basado en lo que vieron, pero basado en lo que Dios les había dicho. Esta tierra ya es de ustedes. No importa lo que hay allí, ya nos pertenece. Ellos dos venían y decían, vamos a tomar la tierra. Ya es de nosotros. Dios ya nos dijo que es nuestra. Vamos. Pero el pueblo de Israel decidió creerle a los 10 y se unieron al testimonio natural de ellos. Al testimonio de que no podían, porque los iban a matar, no podían poseer esa tierra por las cosas que vieron, los gigantes que habían en ese lugar. ¿Y qué pasó? Por causa del testimonio negativo de estos 10 y porque el pueblo decidió creer ese testimonio de esos 10, Dios tuvo que dar un veredicto. Y el veredicto fue de que estuvieran 40 años en el desierto vagando y no pudieron entrar en esa tierra prometida, no porque Dios no quería, Dios ya se las había dado, pero ellos no creyeron que ya era de ellos. Ellos no creyeron la voz de Dios. Así es que los únicos que entraron fue Josué y Caleb, los que le habían creído y testificaron conforme lo que Dios había dicho. Hay que tener cuidado qué es lo que profetizamos en lo general. Hay que tener cuidado qué es lo que hablamos nosotros si no va conforme lo que Dios dice. Tienes que tener discernimiento, una relación con Dios para escuchar la voz de Dios diariamente, y lo que tú hables, no importa que vaya en contra de lo que estés viviendo, pero si Dios lo dijo, acuérdate, lo estás testificando ante cortes celestiales y Dios va a dar un veredicto conforme el testimonio que tú hablas. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que profetizamos sobre nuestra familia? ¿Qué profetizamos en nuestros matrimonios? Sobre nuestros hijos, sobre nuestras vidas. Porque habrá un juicio y habrá un veredicto que será dado conforme lo que hemos estado hablando. Hay muchos que critican su propia familia. Hay muchos que solamente hablan las faltas de los demás. Hay muchos que solamente hablan cosas negativas en sus vidas. Hay muchos que tienen un vocabulario de víctimas. Cuidado, porque lo que profetizas está siendo tomado legalmente. Así es que hay que cambiar, si es necesario, nuestro lenguaje de aquí en adelante. Amén. No fuimos, hay mucha gente que habla, que está profetizando, está predicando acerca del fin del mundo por las cosas que se están viendo. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios nos ha enviado a hablar buenas nuevas, no malas nuevas. Buenas nuevas del reino de Dios, no a testificar condenación, pero a testificar de que todos sean salvos por medio de él. Amén. Porque cuando hablamos condenación, nos ponemos en una silla, en un asiento de juicio, y nosotros empezamos a juzgar a los demás. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que hablamos? Hay que tener cuidado. ¿Qué profetizamos? Amén. Necesitamos gente que profetice la palabra de Dios, lo que el Espíritu está hablando en este tiempo, porque el Espíritu va a hablar la intención buena de Dios, aún en medio de todo lo que está sucediendo, aunque sea negativo, aunque todo el mundo reporte cosas malas, el Espíritu Santo está hablando vida. Y si tú no te alineas, vamos a hablar muerte. Necesitamos testificar, no solamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, pero necesitamos estar testificando también para el pueblo. Así es que muy, muy importante. Miren, liberando el poder del testimonio por medio de mis finanzas. Miremos aquí. Cuando compartimos nuestras finanzas, libera el poder del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando compartimos nuestras finanzas, soltamos testimonio cuando usamos nuestros recursos para el reino de Dios en la tierra voluntariamente. ¿Ok? Muy importante. Hay dos maneras de dar. Uno dice ayer Hebreos 7:8,
habla acerca del sacerdocio levítico y el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es que hay dos maneras de dar. Hay una manera que se da que es legalista, que simplemente es cuando uno se adhiere a una ley o uno está cumpliendo conforme lo que se dice que se tiene que hacer. Está siendo obediente solamente. Esa es una manera legalista, es cuando se daban los diezmos para el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque así había sido la orden que Dios había puesto. Pero cuando se da en la otra manera, bajo el orden de Melquisedec, se está dando voluntariamente, se está dando sin que se pida, se está dando simplemente porque el impulso es natural que se está dando, y se está dando con la intención no de recibir nada a cambio, pero se está dando para honrar quién es Dios. Se está dando voluntariamente porque es una ofrenda del corazón, es una ofrenda que se está ofreciendo, dando gracias, reconociendo quién es Él, que si yo tengo lo que tengo, no es mío, porque todo dentro del reino le pertenece al rey. Y si yo tengo algo es porque Él le ha placido confiarme esto para que yo lo administre. Pero al final del día, simplemente damos lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? De gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Así es que esta es la manera de dar. Cuando compartimos, cuando tenemos esa intención original de honrar, de que damos porque estamos agradecidos, no porque necesariamente tenemos todo para entregar, pero acuérdense de aquella mujer que entregó lo único que tenía en la ofrenda, y Dios vio esa ofrenda más que cualquier otra ofrenda que todos los demás dieron. Es muy lo que hay en nuestro corazón al momento de dar es un testimonio que habla en las cortes celestiales. ¿Con qué intención das tú cuando ofrendas, cuando das tu diezmo, cuando das un regalo? ¿Somos sinceros o damos por compromiso? ¿Queremos bendecir o queremos sacar un beneficio cuando entregamos algo? ¿Verdad? Así es que, ¿cuál es el motivo que nos impulsa a dar en cualquier capacidad? Hay gente que da carros, hay gente que da propiedades, hay gente que da dinero, hay gente que da, pero honramos al Rey de corazón cuando entregamos, aunque sea un centavo. Cuando le doy una sonrisa a mi hermano, ¿es sincera? Porque eso tiene un testimonio delante de las cortes celestiales. Cuando comparto mis finanzas, cuando yo doy, libera un testimonio poderoso delante de las cortes celestiales. Si estamos viendo, la lección de hoy nos está dando muchas cosas para corregirnos, para alinearnos y estar en comunión con el reino de Dios. Amén. Nos revela también la contención, the next slide. La contención y los conflictos crean casos en contra nuestra, ¿ok? Muy importante. Si se acuerdan, ahí Mateo 5 del 23 al 26 es donde Dios dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que hay alguien que tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda, ve, reconcíliate y ven y presenta tu ofrenda después de reconciliar, ¿ok? Si algo anda mal entre uno y otra persona, entre tú y alguien más, ¿verdad? No de que tú le hiciste algo malo necesariamente, pero si algo no está bien entre dos personas, si hay una disputa, hay una contención, debemos de corregir eso, ¿verdad? No usemos estar en contra de alguien o no me siento bien o tengo una disputa con alguien más como una excusa de no dar. No, Dios no dijo, si presentas tu ofrenda, mejor llévatela y no la des. No, dijo, déjala, porque la vas a entregar, pero no la entregues mal. Entrégala después de haber corregido el problema. Si lo traducimos, lo que él está diciendo, mira, ve y limpia tu corazón, porque lo que le presentas al rey debe ser digno de un rey, no digno de ti. Cuando tú presentas algo delante del rey, debe de ser con un corazón limpio. Amén. La palabra de Dios dice que ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Si vas a entregar algo, si vas a presentar algo, si te vas a presentar delante del rey,
debe de ser con un corazón puro y las manos limpias. No dejes de dar, pero no des incorrectamente tampoco. Porque cuando damos incorrectamente, hay un testimonio delante de las cortes en contra nuestra. Señor, yo te estoy dando todo lo que yo tengo, pero el acusador dice, pero el corazón, él no ha perdonado a su hermano. Él puede usar en contra de ti tu propio testimonio cuando el corazón no está correcto. Y Jesús dice, ve y reconcíliate, ve y corrige lo que hay dentro de ti, ve y perdona o pide perdón, pero ve y haz las cosas bien para que tu corazón esté correcto cuando entregues la ofrenda. La razón de por qué no debemos dar nuestra ofrenda cuando tenemos un problema en nuestro corazón es porque nuestra ofrenda da testimonio ante el juez y el adversario puede usarla en nuestra contra. Y no podemos darle herramientas al enemigo para que nos derrote. Amén. Dios nos ha hecho más que vencedores, pero eso requiere una responsabilidad de que yo viva alineado conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y si no lo guardas, de él mana la muerte. Así es que hay que ver siempre el otro lado de la moneda. Una ofrenda es poderosa. Una ofrenda, cuando damos una ofrenda, no sea lo más mínimo que demos, es poderosa, porque cada ofrenda que damos contiene un testimonio y es esencial que demos nuestras ofrendas o todo lo que entreguemos delante de Dios con un corazón correcto y no un corazón en contienda. Amén. Cuando presentamos nuestro testimonio ante las cortes celestiales con un corazón limpio, ese testimonio está diseñado para ayudar a liberarnos de cualquier caso que el enemigo que tenga en contra de nosotros. Así es que muy importante. La siguiente dice, trae tu ofrenda en justicia y rectitud. Y todo esto va dándonos. Es muy importante presentar la ofrenda con un corazón correcto. En Malaquías dice que Dios es el purificador, es fuego purificador, que es como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hay una limpieza que sucede, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Después viene la ofrenda en justicia. Dios nos purifica no solo para santificarnos. Dios nos purifica para que podamos traer una ofrenda delante de Él en justicia. Él nos purifica para que nuestros corazones sean rectos y puros. Amén. Y podamos entonces entregar correctamente todo lo que queramos entregarle a Él. No damos para apacentar a Dios. No damos para negociar con Dios. Damos para reconocer quién es Él en nuestra vida. Amén. Por eso damos, para testificar en las cortes celestiales y para honrarlo a Él y no para manipular a Dios que nos haga un milagro por aquí o por allá. Damos simplemente porque Él es bueno. Así es que damos en justicia. Tenemos que dar en justicia y rectitud, un corazón correcto, limpios, purificados por Dios, para que el testimonio de la ofrenda tenga un veredicto a nuestro favor. Amén. Y por último dice, hay dos bendiciones cuando traemos nuestra ofrenda en justicia. Dice, y será grata, dice Malaquías, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, y vendré y adúlteros, y contra los que juran mentira, y a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Muy, muy, muy interesante
Cuando traemos una ofrenda en justicia, libera bendiciones en una escala mayor, en la sociedad entera. Porque cuando damos y nuestra ofrenda da un testimonio justo, un testimonio verdadero, autoriza delante de las cortes celestiales que Dios dé un juicio en sus cortes en contra de todo mal que está afligiendo la sociedad. Cuando damos en justicia, en conjunto con un testimonio correcto, Dios puede juzgar el adulterio en la sociedad. Dios puede juzgar la ruptura de los matrimonios. Dios puede juzgar la brujería en una ciudad. Dios puede juzgar los sistemas económicos opresivos y poner orden en la sociedad por causa de una ofrenda en justicia que tú puedes entregar. Esto es poderoso. Miren, cada vez que llevamos una ofrenda a Dios, no importa dónde, recordemos que la estamos presentando no en una iglesia, no en un alfolí, no por medio del correo. Cuando damos una ofrenda delante de Dios, estamos presentándola delante de las puertas celestiales. Y así como tiene un impacto en la sociedad, las ofrendas en justicia también tienen un impacto y una bendición en nuestras vidas personales. Amén. Nuestra ofrenda también tiene un impacto en nuestros propios hogares. Cualquiera que sea la situación, hay que traer una ofrenda en justicia, con un corazón recto, un corazón puro, sin críticas, sin malos pensamientos, sin rencores, sin memorias medios olvidadas. No. Tenemos que traerla en justicia. Amén. Y dejar que el testimonio de nuestra ofrenda hable en las cortes celestiales. Porque muchos de nosotros quizás están diciendo, estamos luchando por nuestro matrimonio. Quizás unos estamos diciendo, hay personas que están hablando en contra de mí, mentiras, me están difamando, hay injusticias que están sucediendo en mi vida. Pues ¿sabes qué? Antes de arreglar un caso en la corte terrenal, presenta una ofrenda en justicia y vas a ver que el veredicto va a cancelar todo eso que viene en contra de ti. Amén. Así es que debemos orar. Miren, para cancelar ofrendas pasadas dadas en manera incorrecta. Necesitamos orar y romper cualquier ofrenda pasada que hemos dado incorrectamente quizás. Quizás lo hemos dado de una manera manipuladora, con malas intenciones, de una manera forzada, de una manera obligada, simplemente por ignorancia. No sabíamos. Pero ahora entendemos que esas ofrendas que hemos dado incorrectamente han dado un testimonio que siguen hablando ahorita en contra de nosotros. Tenemos que orar, Señor, cancela esas ofrendas. Reconozco que di mal por causa de la ignorancia. Señor, cancela, silencia la voz de mi ofrenda y que ese testimonio se calle para que ya no hable en contra de mí y empecemos a dar ofrendas en justicia para que un nuevo testimonio empiece a hablar a nuestro favor. Amén. Este es el poder y cómo vencemos por medio del testimonio de nuestra boca. Amén. Creamos lo que Dios dice, hablemos lo que está alineado con Dios, demos, porque nuestra ofrenda da testimonio, demos, vamos y perdonemos, demos con un corazón recto, con rectitud. Amén. Y la tercera cosa, ¿cómo vencemos al acusador? Entregando nuestras vidas por causa de la causa de Dios. Amén. Y no amaron tanto sus vidas, dice Apocalipsis, como para tenerle miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir? Se negaron a sí mismos. No se amaron tanto a ellos mismos que buscaron las cosas de ellos, sino que dijeron, es un privilegio seguir a Dios. Para silenciar al acusador, debemos de estar dispuestos a entregar nuestra vida a la causa de Dios, para cumplir el propósito y la voluntad de Dios por medio de nuestras vidas. Esto carga un peso grande de autoridad y de influencia en las cortes del cielo. Nuestra oración debe de siempre incluir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús lo oró en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad,
pero la tuya. Él estaba presentándose delante de las cortes celestiales. Así nosotros también debemos de poder entregar nuestras vidas sinceramente para que la voluntad de Dios se haga por medio de nosotros y no la nuestra. El rol de la justicia en las cortes celestiales es muy importante. Muy, muy importante. Miren, debemos entender qué significante es la justicia en las cortes celestiales. Ezequiel, hay un versículo, Ezequiel 14:14, donde Dios está hablando y dice, hay un juicio que viene para Israel. Hay un juicio que viene, que no es agradable, y solamente la justicia y la rectitud de Job, de Noé y Samuel los pueden salvar a ellos. Es importante estar alineados correctamente con Dios y con el reino de Dios y su palabra, porque nuestra habilidad de presentar un caso ante las cortes celestiales está relacionada con nuestra justicia y nuestra rectitud. Esto va a dar un testimonio tremendo delante de las cortes, la sinceridad y la honestidad de nuestro corazón. Dios no quiere y no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente honesta. Dios está buscando gente sincera, que reconoce sus faltas, porque mientras reconoces sus faltas, puedes corregirlas. Y Dios puede trabajar contigo y Dios puede hacer el cambio en tu vida. Amén. Nunca podremos ser lo suficientemente justos nosotros mismos por nuestros propios méritos, pero por causa de la sangre del Cordero y su sacrificio, somos justificados. Amén. Necesitamos esa sangre, necesitamos un corazón limpio, necesitamos que ese jabón de lavadero que es Dios nos lave y nos purifique para que estemos en justicia. Amén. Nuestra justicia viene de Dios. Cuando caminamos con una relación abierta y honesta con Jesús, y vivimos todos los días sabiendo de que tenemos faltas, pero estamos tratando de corregirlas, trabajando para que ser mejores, para cambiar, perdonando, ser mejores personas, hablando mejor todos los días, y de verdad estamos honestamente tratando, viviendo en una relación con Dios, entonces esa vida justa nos da un derecho de presentarnos delante de las cortes en justicia delante de Dios. No podemos vivir de una manera como queramos, apartados de Dios, haciendo decisiones como nosotros queremos y esperar ser automáticamente justos delante de Él y orar y esperar que un milagro suceda en nuestras vidas. No, debemos de arrepentirnos de todas nuestras áreas donde debemos de arrepentirnos y debemos de empezar a vivir rectamente delante de Dios. Amén. Primero de Juan 1:7 dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Caminar en luz es ser sinceros y ser honestos con Dios, no esconderle ni guardarle ningún secreto a Él. Amén. Queremos una bendición, queremos una respuesta, entonces seamos honestos. Y aquí, miren, déjenme solo darles, cuando Jacob quería una bendición del ángel y empezó a luchar, él demandó una bendición. Se presentó delante de la corte, pero él no sabía. Él estaba demandando un derecho. Dame una bendición. Pero Dios, aunque quería bendecirlo, dice, yo no puedo dártela ilegalmente. La bendición ya es tuya, ya te la quiero dar, pero no te la puedo dar mientras tú no seas honesto. Y Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo que cómo me llamo? Yo quiero una bendición, bendíceme. Y dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le pregunta eso? Porque antes Jacob había mentido acerca de su identidad y le había robado la identidad a su hermano para robarse una bendición de su papá, que estaba ciego. Pero aquí con Dios no puedes venir a mentirle. Aquí delante de Dios no puedes venir con mentiras, no puedes venir escondiendo cosas. Y aquí Dios les da una oportunidad. Si tú vienes y me quieres mentir, no puedo darte la bendición. Pero si tú eres honesto, yo puedo bendecirte y bendecir a toda tu familia.
Y Jacob dijo, soy un usurpador, porque él dijo, me llamo Jacob. Él testificó honestamente, y en ese momento que él fue honesto delante de las cortes, él no tuvo que decir soy perfecto. No, Dios no busca eso. Él dijo, yo soy esto, esta es mi falta, lo reconozco. Dios dijo, ahora legalmente te puedo entregar la bendición que te pertenece. Esto es ser justos con Dios. Amén. ¿Cómo llegamos a ser justos? Créale a Dios. Dice la palabra, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay que creerle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque si lo que Dios dice va en contra de lo que ves, no importa, porque lo invisible siempre será mayor que lo visible. Porque lo visible salió de lo invisible. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó lo invisible, todo lo que se ve. Así es que cree lo que Dios dice y te será contado por justicia delante de las cortes y tu testimonio será a tu favor. Amén. Así es que hay que vivir, hay que entregar nuestras vidas para vivir rectamente, entregar nuestras vidas para vivir conforme a la palabra, para guardar los mandamientos y para vivir en obediencia al Espíritu Santo. ¿Ven? Porque el mandato del Espíritu Santo no está sujeto a nuestra lógica, requiere una fe que no cuestiona lo que Dios dice, requiere una fe que simplemente obedece. Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Es entregar nuestras vidas. Dios simplemente está diciendo, no es que quiero que seas mi títere, pero si tú entendieras que mi voluntad es perfecta para ti, todos los sueños que tienes y muchas cosas más vas a llegar a cumplir. Si te deleitas en Dios, dice la palabra, Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero al mismo tiempo, si solamente te guías por las cosas que están en tu corazón y no te alineas al propósito de Dios, las cosas no van a salir bien. Amén. Así es que no amando nuestras propias vidas más que la vida de Dios, no buscando nuestras metas y deseos apartados de Él, no viviendo egoístamente solo detrás de lo que nos beneficia, sino que entregando nuestras vidas porque de verdad amamos al prójimo, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí y lo que yo reflejo en mi vida es un testimonio como el testimonio que Jesús vivió en la tierra. Amén. Porque muchos son los deseos y los planes en el corazón del hombre, proverbios, mas el propósito de Dios prevalecerá para siempre. Y este propósito es que todos sean salvos y que nadie sea condenado. Y miren, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entrega tu vida. Esta es la manera en que vencemos al acusador, la sangre del Cordero, la palabra de nuestro testimonio y en verdad un corazón sincero que ame al prójimo y entregue su vida por la causa de todos los demás. Se me hizo muy interesante cuando estamos hablando del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Y Ezequiel tuvo que escoger entre lo natural y lo que Dios decía, lo que sus cinco sentidos, nuestros cinco sentidos nos dicen nuestra realidad en el momento, pero lo que Dios habla la realidad de Él, ¿verdad? Aún en medio de lo que estemos viviendo. Y el testimonio de nuestra palabra es algo muy tremendo, muy importante. Acabamos de tener nuestro bebé, mi esposa y yo, ¿verdad? Y una de las cosas que estaban viendo que en nuestra primera cita con el doctor, ¿verdad? El doctor hizo el ultrasonido para confirmar el embarazo, pero primero decía, está el saco, pero no hay nada dentro del saco. Hay un embarazo, pero es un embarazo vacío. Y ya cuando iba a terminar, de repente apareció algo en el saco. Apareció donde no estaba nada y apareció. Y dijo, oh, ahí hay algo.
ahí está el bebé. Apareció de repente. Y así lo dejó. En nuestra siguiente cita vimos a otro doctor y el otro doctor leyó el reporte del primero y había puesto de que lo que había aparecido no tenía corazón, no había heartbeat. Y el segundo doctor nos dijo, no se preocupen, ahorita vamos a verlo. Y lo primero que se escuchó fue un corazón fuerte. So, así fue, empezó el embarazo. A las 35 semanas, ¿qué es lo que sucede? Uh, mi esposa y yo salimos positivos con el COVID. Y lo que sucede es que aquí estamos en casa, falta un mes para que el bebé nazca. Y mi esposa no puede respirar. Yo la llevo al hospital y la internan. No me permiten estar con ella porque la tienen que meter a cuidados intensivos y es positiva para COVID, tiene 35 semanas. Lo que el reporte sale de que sus 2 pulmones están colapsados y al mismo tiempo la doctora me habla, la doctora ahí en el hospital me dice, el bebé no está recibiendo suficiente el oxígeno que demanda, porque tu esposa no tiene ni el oxígeno para ella. Uh, el niño tiene que salir ya, pero hay riesgos. El riesgo es que tu esposa no puede respirar y para hacer la cesárea, ella tiene que estar acostada y si no aguanta, la vamos a tener que intubar. Y ya intubada, porque es positiva, puede ser de que ella no responda de nuevo. Segundo, de que el bebé no reciba suficientemente oxígeno y no sabemos cómo va a salir. Yo estaba en casa porque no me dejaban entrar en el hospital. Mi esposa estaba en cuidados intensivos y me hablan y me dicen, ya van a llevar al cuarto de operación. Y hasta ahí quedó. Yo estaba aquí, eran las 9 de la noche. Yo estaba aquí, los niveles de sangre estaban muy altos en ácido, le habían subido, su presión estaba 80 sobre 40. Era algo extremo, donde la doctora tuvo que darme los riesgos, ¿verdad? Y eso fue el último reporte que tuve de su condición. Y aquí estaba a las 9 de la noche, solo, dando vueltas, desesperado. Y esa era mi realidad. Como mi historial de enfermero, tengo toda la lógica de lo que la salud es y lo que el riesgo de que la vida se acabe es también. Y todos los datos que me habían dado de ella estaban para que mi propia lógica me estaba aconsejando y diciendo todo esto. Y me acuerdo que en ese entonces eran las 9 de la noche y el bebé nació a las 9:11. Yo estaba aquí solo, dando vueltas, desesperado, y de repente hay una voz en mi corazón que me dice que no crees que yo soy el autor de la vida, que aunque los dos mueran, yo soy el que puedo respirar y dar el aliento porque nadie más lo puede hacer. Y de repente paré y todo lo que he estudiado en medicina, todo lo que he practicado en mi trabajo, todo lo que sé acerca de lo que es la salud, lo tuve que sacar de mí. Lo negué y al momento de escuchar esto, que Él es el autor de la vida, empecé a orar, empecé a declarar esto, empecé a decir, no hay nada en contra. Si Él permitió que este bebé apareciera y Él le dio un heartbeat, Él fue el que le dio delante del doctor, le dio un corazón para palpitar de la nada. ¿Quién va a detener el propósito de Dios que venga sobre la tierra y el propósito de Dios sobre mi esposa?
No hay nada más alto que la supremidad del rey. Y empecé a orar, empecé a declarar. Ahora, yo no entendía esto de las cortes en ese entonces, pero empecé a hablar, a testificar aquí solo. Paré de dar vueltas y dije, no, voy a adorar, porque yo reconozco que esta es la verdad. Este es el Dios a quien servimos, este es el Dios a quien predicamos, este es el Dios, y yo le creo a lo que acabo de escuchar en mi corazón. Él es el autor de la vida, y no importa qué sea, no importa qué diga el reporte, Dios es vida. Y dije, como cabeza del hogar, yo voy a adorar para que mi bebé nazca en un environment, en un ambiente de adoración protegido por la presencia de Dios, porque sabemos que en medio de la alabanza habita Él, y yo voy a adorar, y desde aquí voy a formar un altar lleno de adoración para que mi esposa sea protegida por medio de todo el procedimiento y el bebé nazca dentro de este mismo altar y los tres estemos adorando, porque legalmente yo tengo esa autoridad como cabeza de este hogar y yo lo voy a establecer aquí. Y lo que hice es que empecé a adorar, formé un altar y 10 minutos después me llega una llamada: el bebé está perfecto, el bebé nació, tu esposa no tuvo ningún problema respirando, esto no nos esperábamos, todo ha salido diferente. De repente, Dios cumplió exactamente lo que mi palabra en la adoración salió. Él es el autor de la vida, Él es el que da el aliento de vida, Él ha respirado, y dentro de un ambiente de adoración protegido de la presencia de Dios, mi esposa está y mi bebé va a nacer. Y aquí están los dos conmigo, completamente negativos, completamente llenos de salud, el bebé ningún problema, y eso es el testimonio exactamente de que si creemos la palabra de Dios, creemos la verdad de Dios, no importando qué tan imposible, aunque la muerte esté tocando en tu propia cara, si Dios dice vida, es vida. Y hay un veredicto que ahora entiendo, que presenté un testimonio delante de las cortes y el veredicto de Dios fue: no importa qué virus, no importa qué imposibilidad, no importa si la presión sea cero, vida está presente porque Dios está presente, y esto es lo que ha sido declarado por medio de nuestro testimonio. Así es que les quería compartir eso. Eso es algo que ni yo lo podía creer, pero ahora le doy gracias a Dios porque es una realidad. Y este es un testimonio que lo vamos a vivir toda nuestra vida. Bien, bien, bien sanito, gracias a Dios. Y solo tiene 2 meses ahorita. Por favor, quisiera saber cómo ir a las cortes celestiales para pedir liberación de maldiciones ancestrales, aunque va a ser el tópico de la siguiente sesión, pero tal vez un poquito podamos adelantar. No, indiscutiblemente, una de las cosas era que él, aún el pastor habló de la importancia del perdón. Cuando uno va a ver el pasado, los antepasados, que la falta de perdón le da derecho al enemigo para venir a robar las bendiciones de cada uno de nosotros. Y tenemos que presentarnos a hacer como un análisis a dónde se origina, ¿verdad? Yo les testifiqué de lo de mi abuela, que ella empeñó su casa, la perdió, y luego de mi bisabuela vinieron a afectar inmoralidad, entonces eso trae una iniquidad y viene y le da derecho legal. Entonces les conté cómo mis hermanas, mis sobrinas fueron perdiendo casas, fue habiendo mucha falta. Pero la palabra nos habla a nosotros que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero debo de presentarme al Señor con un corazón sincero, como hablaba el pastor López, en el aspecto de que no le demos lugar ni un poquitito al enemigo. Perdonemos de verdad, seamos íntegros delante de Dios y
empezamos a clamar y a aplicar la palabra. Yo les hablé de la cintita roja, ¿verdad? Del saltar. Yo me paro, reconozco las fallas mías y las de mis antepasados, pero ya aceptando el pacto, amparándome en el pacto de la sangre, llegando hasta la corte del cielo, que todo lo que ha sido retenido para mis ancestros y aún en mi generación o en mi descendencia, yo empecé a proclamar y hemos visto la gracia de Dios operando en nuestras familias. Les conté que la familia que está en Costa Rica, ya ellos obtuvieron su casa, compraron ya su casa, algo muy especial. Luego mi hermana, de las menores que perdió su casa, ya su hija hace poco estrenó casa. Entonces, vemos nosotros que las cosas que son retenidas es porque tenemos que examinarnos. Yo agarré un cuaderno y empecé con los textos bíblicos y empezamos a clamar. La palabra es clara. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Usted y yo podemos engañarnos, pero usted y yo ante Dios no lo engañamos. Entonces sí es importante que sane el corazón. Como decíamos, de toda palabra deshonesta daremos cuenta a Dios. ¿Esa palabra me justifica o esa palabra me condena? Entonces yo no quiero, yo siempre le digo a la gente, nada en este mundo vale la pena para uno perder su salvación. Pues entonces una vez que nosotros hemos recuperado lo que tenemos en Dios, hemos experimentado la bendición del Señor, entonces hermanos, no abramos puerta al enemigo. Pero sí, la hermana que hace la pregunta o hermano, sí se puede. Y en la próxima semana le van a hablar a usted, no se lo pierda. Y usted va a poder, si usted, porque está todavía la enseñanza primera, la segunda y esta tercera. Y si los podemos ver de un solo y agarrar un tiempo y empezar a clamar por su vida, por su familia, por su descendencia, su vida no va a ser igual. Dios le bendiga. ¿Cómo reclamar lo que Dios te dio aun cuando el enemigo te lo quiere quitar? Volviendo a lo básico, ¿verdad? Volviendo a lo que es el principio. Todo empieza por el perdón y la obediencia, ¿verdad? Nosotros empezamos a orar y cuando intercedemos, estamos orando y decimos que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero ¿cómo baja el cielo a donde ti si tú estás en desobediencia? ¿Cómo baja el cielo a donde ti si no has perdonado? Entonces, un poco igual de lo que dice la pastora Ana Ruth, lo que dice el pastor Ricardo, lo que hemos conversado, nosotros tenemos que analizarnos y mirar bien, porque el reino de Dios es completo. En las cortes tú puedes ir a clamar todo. En una corte física tú pides, vienes a buscar un veredicto, a resolver tu conflicto, a reclamar herencia. Entonces se tienen que acordar de que en lo espiritual, para tú reclamar algo, tú tienes que tener una acción. Si tú quieres paz, pues entonces la paz lleva a la acción del perdón. Tienes que perdonar para que tú estés en paz. Si tú quieres salud, tú necesitas obediencia. La palabra de Dios ya está escrita. Él ya habló. Él dijo, no comas esto, haz esto, cuida tu templo. Tu cuerpo es el templo de Dios. Él ya habló, ¿verdad? Entonces, si tú quieres misericordia, tú tienes que tener perdón. Si tú quieres liberación, tú tienes que hacer una acción. Todo conlleva una acción. Para tú tener salvación, si tú pides salvación, entonces tú tienes que tener una relación, ¿verdad? Todo conlleva una acción. Si estamos diciendo el enemigo me quiere quitar lo que el Señor ya me dijo que me iba a dar, entonces nosotros tenemos que ir, como dice el pastor, con la sangre de Cristo, la que nos justifica. Pero primero nosotros tenemos que hacer esa acción para poder activar en lo espiritual lo que Él ya nos prometió. Acuérdense que primero Él nos promete.
Y cuando Él nos promete, Él lo pone en su testamento. Y después que está escrito, nosotros tenemos que poseer esa promesa. No podemos andar celebrando promesas sin poseerla como heredero, ¿verdad? Entonces luego las presentamos en las cortes con manos limpias, corazones puros, y como dice la pastora Ana Ruiz, dice la doctora Jenny, es que todas las clases se unen para lo mismo. En realidad es lo mismo. Perdona, obedece. En la atmósfera, ahí es donde Dios está, en la atmósfera de la obediencia. Él no te va a ir a buscar a ti, tú tienes que encontrarlo a Él. Él está en esa atmósfera. Nosotros no podemos estar viviendo con resentimientos, murmuraciones, falta de perdón, falta de ser agradecido, y luego esperar que el Señor nos dé a nosotros esas promesas, porque Él no se puede ir contra su ley. Entonces, nosotros en la atmósfera de la obediencia, que es perdona 70 veces 7, que es todo lo que el Señor ya te ha dado y te ha puesto en tus manos para que tú entonces puedas ir derecho a la meta. Pues entonces eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar pendientes, observar su palabra, tener una relación con Él, orar, pedir, clamar, y obedecer. Obedecer, que esa es una de las llaves más importantes. Entonces, ya cuando estamos purificados, que ya estamos listos, decimos, Señor, yo te clamo, yo te oro, yo te honro, me hago reverencia ante ti, y yo te pido, Señor, de corazón, que tú me concedas los deseos de mi corazón. Entonces, si está escrito, acuérdense de las otras clases anteriores, la segunda clase, está escrito en tu libro de tu destino y en la voluntad de Él, entonces se te darán las cosas, pero siempre de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo, Padre, si no entendí, quita esta copa de mí, pero si no, igual obedezco. ¿Ve? Si no puedes pasar esta copa, igual obedezco. Entonces tenemos que ser obedientes, y el Señor ya te enseñó cómo orar, te dio el perfecto ejemplo, te dijo, orad así. Y es todo en obediencia, se haga tu voluntad siempre. Tenemos que estar bien pendientes a esos detalles y seguir repasando los versículos y las clases anteriores y ponerlas todas juntas y decir, esta es mi situación y voy a presentar este caso en las cortes de acuerdo a lo que aprendí en tu palabra, porque nunca nos podemos ir en contra de su palabra. Que nos escribe Gina Robinson y nos dice, pues, wow, qué poderoso, muy completo, ha respondido todas mis preguntas. Siento que tengo otro argumento para ir a las cortes, otra batalla ganada. Y tenemos otro acá que nos dice, aleluya, aleluya, recibí tanto de este maravilloso tema, wow. Karen Medina, qué hermoso, qué hermoso. Jessica Caballero nos dice, Adonai, soberano, Señor, a Él honor y la gloria por los siglos de los siglos. Norita Najarro, la abogada, nuestra querida abogada, amén, gracias pastora Ana Ruth. Y también Mirna nos está diciendo, se puede clamar a Dios en tu mente, ya que el enemigo puede escuchar tus peticiones y tratar de lastimarnos o atacarnos por ese pedido o reclamo que hacemos, o hay que clamar con tu boca. Esa es una pregunta que nos hace Mirna. Que cuando nosotros hacemos adoración, el que nos dirige nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Entonces yo les invito a cada mujer que está siendo capacitada, que haga una adoración, y que cierre las puertas del enemigo en la mente, porque él nos va a dar dardos. No, lo que tú haces, mira, no sirve, no vas a llegar a esa corte, tienes una lista de pecados. Entonces, tomamos la sangre, porque hoy día fue poderoso, la sangre del Cordero, nos revestimos de esa sangre en la adoración, y agradamos al Padre. Entonces, Dios te va a dar estrategia. A mí me da una manera, a otra hermana le va de otra manera. ¿Por qué? Porque tú entras a la atmósfera de tu Padre. Y es como un ejemplo natural.
Yo soy la segunda hija de 6 hermanos. Mi papá tiene algo especial para cada uno, pero a todos los ama. Así es nuestro Padre. Nosotros vamos a tener algo especial que vamos a mover el corazón de nuestro Padre para creer continuamente con la adoración y la fe. Acuérdate la palabra de Dios. Un grano de mostaza solamente necesitamos. El pastor Daniel dijo, el pastor Ricardo dijo, no le voy a creer al diagnóstico, porque me está revelando en la adoración lo que mi padre me ha afirmado que va a ser así. Entonces él tomó esa palabra, cerró su mente, dejó de caminar porque los dardos le estaba dando y le estaba diciendo que no iba a ser, y él puso oído a Dios en la adoración. Eso les invito para completar lo que Maricel explicó, lo que la pastora Ana Ru le habló sobre su familia. Y busquen textos bíblicos, como dice la pastora Ru, la palabra cierra a la convicción que el enemigo quiere meternos a nosotros, que no somos herederos y coherederos y tenemos promesa del Padre. Eso quería compartir. Amén. Amén. Gracias, Mónica. Para contestar la pregunta de nuestra hermana Mirna, entonces, se puede hablar, no hay que tener temor, pero antes crea una atmósfera de adoración alrededor de para proteger tu petición. Estás creando un altar, una atmósfera donde no puede penetrar el enemigo. Piedad dice, qué hermoso es nuestro Dios. Gloria a Él. La hermana Santa, gracias por esta clase. He aprendido mucho. Bendiciones a todos, especialmente a ese hermoso bebé que estoy segura viene con un gran propósito.